Buenas tardes, tengan todos. Hoy ya de 16 de mayo estamos optando hoy estamos presentando la estrategia de oración número 17. Bienvenidos a este proyecto de oración, oraciones efectivas al amanecer, estrategias de oración para pelear legítimamente. Bienvenidos a otra estrategia. Hoy vamos a presentar la estrategia número 17. Como les dije, esta estrategia es muy importante y es oración para ser rescatados de pozos. Recordemos que estamos en la resistencia, estamos en un tiempo de resistencia. Es un tiempo muy importante donde nosotros tenemos que estar con mucho discernimiento. Sabe, yo sé que a muchas de las que estamos en este proyecto estamos también teniendo resistencia. Una resistencia se ejerce fuerza de dos partes. Así es que yo te animo, no desfallezcas, mantente firme creyendo en el Señor. ¿Sabe? Porque estas estrategias de oración son muy importantes. Tal vez en este momento usted no esté metido en un pozo, pero ¿sabe? Hay momentos en la vida de todos donde podemos pasar por pozos. Y por eso es importante esta estrategia. Tal vez tú no estás pasando en un pozo, no estás metido en un pozo, pero puedes conocer a alguien que está metido en un pozo. Y es importante que tú puedas conocer esta estrategia para poder ayudar a otros. Recordemos que somos piedras vivas. Nuestra misión es edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos cuerpo. Así que es nuestra responsabilidad también ayudar a otros. Y esta estrategia la estamos basando en Daniel capítulo 6, verso 19 al 22. Recordemos que Daniel fue metido en un pozo. Dice la palabra del Señor. Daniel 6, 19 al 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel había sido echado en un pozo de leones por desobedecer una ley que iba en contra de su relación con Dios. Él oraba 3 veces al día y fue prohibido allí en Babilonia por hombres perversos porque querían atrapar a Daniel. Fue prohibido adorar a otro Dios que no fuera el Dios del rey Darío. Así que Daniel no fue doblegado por el enemigo, y este lo hizo meter en un pozo para ser despedazado por leones. Y esto es terrible porque los pozos se presentan en nuestra vida para venir a destruir. Los pozos por lo general están llenos de bestias, como en este caso fueron leones. Estos bestias que se encuentran en los pozos, el único fin es destruir. El enemigo pone pozos y muchos son metidos en pozos para ser destruidos. Precisamente el enemigo quiere matar, robar y destruir. Y encontraba un comentario que dice que es posible que cuando Daniel estaba en el pozo, rodeado de leones hambrientos, pudiera experimentar muchas sensaciones. Por ejemplo, el miedo a ser devorado, la tristeza de haber sido traicionado por sus compañeros, el enojo tal vez de la injusticia que estaba en contra de él, los recuerdos de valentía de haber decidido serle fiel a Dios y no temerle a los enemigos, la ansiedad por ver una respuesta a sus oraciones, sentimientos y emociones que se mezclaban con su fe. Cuando el ser humano está metido en pozos, y específicamente
hijos de Dios. El enemigo hace meter a hijos de Dios en pozos de desesperación. Son muchas estas sensaciones que podemos sentir cuando se está en pozos. El pozo es un agujero que se ha cavado en la tierra o túnel vertical, dice, y para salir de un pozo es necesario la ayuda. La verdad es que solo la mano de Dios puede alcanzar a alguien que está metido en un pozo. Un pozo espiritual es una terrible condición donde solo la mano de Dios puede rescatar. Y alguien usado siendo la mano de Dios para ayudar a rescatar de pozos. El Salmo 42 al 3, el salmista decía, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego, dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Miren que es interesante como dice el salmista, que el Señor lo hizo sacar del pozo cenagoso y puso sus pies en una peña y enderezó sus pasos. Y ese es el fin que el Señor quiere. Cuando Él viene a nuestra vida sacándonos del pozo, Él quiere enderezar nuestros pasos, porque por lo general, cuando caemos en pozos es porque nuestros pasos se han desviado. No han andado caminando correctamente en lo natural, mas no fue así en Daniel. El enemigo se ensañó con él. Por eso pienso que hay varias razones por las cuales caer en pozos. Cuando andamos caminando desviadamente el camino del Señor, podemos caer en pozos, pero también pueden ser ataque del enemigo directo para destruirnos, pero ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada. El profeta Daniel dijo, ante mi Dios yo he sido encontrado inocente. Y eso es importante cuando un hijo de Dios verdaderamente, cuando un siervo de Dios ha sido atacado por el enemigo para meterlo a pozos, para destruirlo. Algo que es importante para salir de esos pozos es que haber sido hallado fiel delante de Dios o inocente delante de Dios. Esto es una situación legal, fíjese, porque Daniel dice, fui hallado inocente. Y cuando él dice fui hallado inocente, está hablando que como que fue puesto en un tribunal y Dios lo halló justo. Dice que él fue hallado justo delante de Dios, inocente. Fui hallado inocente, dice, y por eso no pudo el enemigo hacerle daño por más que quiso. Dios mandó a su ángel. Y esa es una promesa hermosa. Cuando nosotros los hijos de Dios, el enemigo ponga pozos delante de nosotros para que seamos destruidos por sus bestias, el Señor va a mandar ángeles para rescatarnos de esos pozos y para ser liberados porque hemos sido hallados fiel e inocente delante del Señor. Es importante, por eso esta parte de ser hallado inocente es una bendición. Cuando somos hallados inocentes, las bestias que están en el pozo, bestias espirituales de nuestra alma, no pueden tocarnos cuando hemos sido hallados inocentes. Pero ¿qué pasa cuando se ha caído a pozos por desobediencia? Ahí esos pozos sí son muy delicados, porque si son expuestos dentro de un juicio como fue Daniel, un juicio espiritual, el enemigo sale vencedor. ¿Por qué? Porque agarra legalidad, porque por la desobediencia se ha caído en pozos. Entonces es bien importante, hay que diferenciar cuando se cae en un pozo siendo inocente. El enemigo nos pone pozos o nos mete a pozos siendo inocentes. Dios manda ángeles. El enemigo no tiene derecho, no puede tocar la vida del que cae en esos pozos. Pero ¿qué pasa? Caso contrario, cuando son pozos que nosotros mismos hemos buscado por desobediencia. Esos pozos son sumamente delicados y el clamar a Dios misericordia y perdón es la única manera de salir de allí. Los pozos son trampas del enemigo y es necesario pedir ayuda. Pedir ayuda es necesario. Yo creo que aún Daniel clamó a Dios y cuando él clamó siendo inocente, Dios mandó ayuda.
Imagínense cuando por desobedientes caemos en pozos. Son pozos terribles, son pozos de trampa del enemigo. Y hay muchos pozos emocionales y espirituales en el que se puede caer. Por ejemplo, tengo varios pozos aquí. El pozo de la depresión. La depresión es un pozo terrible. Es sinónimo de abatimiento. Cuando una persona está sufriendo un cuadro depresivo, se puede sentir hundido, como en el fondo de un pozo donde está oscuro, donde se siente perdido y no ve la luz o la manera de salir de allí. Pero el Salmo 119:25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra de Dios es como una soga de rescate para poder salir de los pozos. La palabra de Dios puede vivificar nuestra alma cuando la depresión está metiéndonos o hundiéndonos en pozos, en esos pozos terribles como es la depresión, que son pozos de desesperación. Es importante que cuando alguien esté en un pozo de depresión, le llevemos palabra. La palabra de Dios es sumamente importante para salir de y que la persona entienda el poder de la palabra de Dios para salir del pozo de la depresión. También están pozos como el pozo de tormento y desesperación. Es cuando se pierde la esperanza. Muchas personas están metidas en este pozo que sienten que ya no tienen esperanza. Una vez que una persona siente que la esperanza ya salió de su vida y que no va a alcanzar esperanza, que perdió la esperanza, de verdad viene una desesperación al alma terrible. Proverbios 13:12, la esperanza dice que se demora es tormento del corazón. Por eso cuando se pierde la esperanza viene un tormento a la vida. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Salmo 121 dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es un deseo cumplido, que nosotros podamos clamar y que Dios nos rescate de allí. Es sumamente importante que nosotros podamos conocer la manera de salir de pozos. Y Daniel, recordemos, Daniel, que fue metido en pozos, fue en la mañana que el rey Darío corrió al pozo a sacar a Daniel. Y eso nos habla de que el amanecer hay unción también para ser rescatados de pozos, para ser sacados de pozos. El Señor manda ángeles para sacar de pozos, manda también a sus siervos para sacar del pozo. Así es que si tú estás en un pozo, yo te digo, clama al Señor y Dios va a proveer una salida al amanecer. También hay otro pozo que se llama el pozo de muerte. Son situaciones desesperadas que pueden llevar cada vez más a la muerte. El pozo de la muerte se diferencia de la desesperanza porque estos llevan directamente, marcan la vida de una persona de tal manera de que desean la muerte. Y este pozo, el fin es llevar a las personas al suicidio, a quitarse la vida. El Salmo 69:13-15 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácamele del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de los profundos de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Cuando dice el pozo, está hablando, cuando habla del abismo y del pozo, está hablando de la muerte. Entonces son pozos de muertes terribles, son situaciones donde la persona siente que está siendo sumergido más y más y no hay otra salida más que la muerte. Incluso este pozo trae engaño, porque este pozo está siendo gobernado por la potestad de la muerte misma y presenta a la muerte
como la única salida, incluso como el deleite más grande que ellos pueden recibir es la muerte. Pero el salmista clama a Dios y dice: no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Es tremendo este pozo terrible. También está el pozo de la autoconmiseración. Este sentimiento surge del pesimismo y del egoísmo. Quien es pesimista cree que el infortunio gobierna su vida, por eso se compadece de su propia mala fortuna. Es un instrumento de Satanás, este pozo de la autoconmiseración, para hacer desviar a la persona de la voluntad de Dios que tiene para su vida. Y sabe que también quiso hacerlo con el Señor Jesucristo. Es una trampa terrible, la autoconmiseración. En Mateo 16, 22 al 23, encontramos a un Pedro que cuando Jesús viene y dice lo que va a padecer, los sufrimientos y la muerte que va a tener, Pedro lo lleva aparte y empieza a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Pedro acababa de decir una proclamación fuera de lugar cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en un momento fue usado por Satanás para provocarle al Señor una autoconmiseración. Ten misericordia de ti mismo. Y el Señor viene y lo reprende en el nombre de Jesús. Pero sabe, este es un instrumento de Satanás y muchos pueden caer en este pozo de sentir lástima. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice Lamentaciones 3:39. La mente es el hombre de su pecado. Cuando hemos pecado, allí sí tenemos que lamentarnos, no lamentarnos de nuestra situación. Mire, todo tiene salida. Lo único que ya no tiene salida es cuando una persona muere. Ahí sí se acaba. De ahí ya se acaba las oportunidades. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Entonces no tenemos que lamentarnos por situaciones que pasan. Si no, dice Lamentaciones: laméntese el hombre por su pecado. Cuando pequemos contra Dios, entonces sí lamentémonos y busquemos a Dios por ayuda. Pero estos son pozos. También otro pozo que encontré aquí, que es el pozo del resentimiento. Cuando algo se espera, por lo general se guarda adentro y se calla. Yo espero tal cosa, ¿verdad? Aguardamos, dice, con la expectativa de que se cumpla eso, y cuando no se recibe, viene resentimiento. ¿Sabe que Esaú, dice el profeta Amós, que guardó resentimiento en su corazón? Dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque porque persiguió con espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y su furor le ha robado siempre, en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. Ese es un pozo que no te deja prosperar, porque toda la vida estás guardando ese resentimiento. Qué terrible es el pozo del resentimiento, porque no se deja que Dios obre, la gracia de Dios opere. Levítico 19:18 da un mandamiento que dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resentimiento puede ser un pozo terrible en el que se puede caer, pero de todos estos pozos Dios quiere rescatar. Y hoy el Señor me hablaba mucho cuando yo le estaba hablando al Señor sobre estos pozos, y el Señor confrontó mi corazón y me decía: si hay una generación que está pasando pozos terribles, es esta, la generación de nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes metidos en muchos pozos. Estos son algunos pozos que yo mencioné, pero hay muchos pozos. Nuestros jóvenes están lidiando con pruebas bien terribles, han caído en pozos de vicios, han caído de pozos de resentimiento. Hay mucho joven que tiene resentimiento contra sus padres, contra personas que les hicieron daño. Hay mucho joven que está lleno de autoconmiseración, porque al tener resentimiento viene la autoconmiseración a sus vidas. Son pozos de pozos. También hay pozos de muerte. ¿Cuánto joven se ha quitado la vida? ¿Cuántas personas se han quitado la vida por haber caído en un pozo y no haber clamado al Señor? Hay pozos de tormento y desesperación, y nuestros jóvenes están cayendo. Yo creo que todos podemos caer en un pozo de estos, pero nuestros jóvenes están siendo atacados y el enemigo quiere llevarlos a la muerte.
A veces los adultos somos fáciles en juzgarlos porque tal vez no piensan como nosotros, porque no accionan como nosotros, pero la verdad es que los jóvenes necesitan mucha ayuda. Y yo te digo hoy, si tú conoces a alguien que esté en un pozo, esta mañana levántate. Mañana vamos a levantar a pelear la buena batalla de la fe por nuestros jóvenes, porque hay mucho joven que lo guarda dentro de su corazón y no expone lo que está sintiendo. Son pozos terribles de desesperación, son pozos emocionales y espirituales que el enemigo está usando para destruirlos, para sacarlos de su identidad, para sacarlos del propósito de Dios. Cuánto joven está teniendo sensaciones en sus cuerpos distorsionadas que el enemigo está trayendo y ellos se sienten en pozos porque sienten que no pueden salir de ahí, porque el enemigo trae mentira y aún creen que su naturaleza es cambiada con toda la ideología de género que hay hoy. Hay muchos jóvenes que se han sido engañados por Satanás y han caído en homosexualidad, pozos terribles, y lo guardan dentro y tienen miedo a decir que están en estos pozos porque tienen miedo de ser juzgados, de ser condenados y de ser marcados. Pero nosotros somos la generación del Espíritu y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu y ayudar a nuestros jóvenes, ayudarlos a salir de esos pozos. Yo creo que esta es una estrategia muy valiosa. Esta estrategia, si tú estás en un pozo de estos, levántate en la mañana y clama, porque a la mañana viene el rescate. Pero posiblemente no estás en un pozo, pero sabes de alguien que está en un pozo. Yo te digo, levantémonos, pongámonos en la brecha y pueden ser nuestros propios hijos, nuestros sobrinos que están en pozos. Oremos y clamemos a Dios por ellos. Yo sé que este estudio fue un poquito largo, pero quería poner una base sobre lo que son pozos para que entendamos. Tal vez teniendo esta base entendamos por qué ciertas personas actúan de una manera, por qué ciertas personas no pueden salir de situaciones en sus vidas, por qué sienten que esas personas no avanzan, por qué no salen, porque están en pozos y necesitan ayuda. Así es que yo te digo, hoy somos el cuerpo de Cristo y nuestros jóvenes nos necesitan. Yo sé que hay mucho adulto también que puede caer en depresión, muchas mujeres que están en depresión, pero esta es un arma muy poderosa. La estrategia de esta, en la madrugada hay una unción para salir de pozos. Así que yo te animo para mañana que nos levantemos a orar por aquellos que están en pozos. Pueden ser nuestros propios hijos, nuestros propios jóvenes, sobrinos, o tal vez nosotros mismos. Así es que yo te animo, levántate hoy y no te desesperes. Sigue creyéndole al Señor porque Dios obrará a nuestro favor. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Hasta mañana.